Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Patois. Hoy haremos a este pequeñín. Es un angelito que mide 10 centímetros de alto y nos puede servir muy bien como recuerdo de algún evento social como bautizos, primera comunión. También lo podemos utilizar para colgar en nuestro árbol de Navidad. Así que si les gusta, vamos a ver cómo se hace. Los materiales que vamos a ocupar son hilaza 100% algodón con un grosor de 2 milímetros, en color piel, amarillo claro, blanco y azul cielo. Hilo nylon que debe ser al color del cabello, un limpiapipas dorado, pinzas, tijeras, aguja canevas sin punta, un ganchillo de metal del número 2, una tapita de refresco o de jugo, un par de ojitos de seguridad de 5 milímetros de ancho y un segurito que nos servirá como marcador del inicio de nuestras vueltas. Haremos la cabeza con la hilaza en color piel. Realizamos un anillo mágico de 6 puntos. Enderezamos los puntos que queden todos alineados y jalamos esta hebra del anillo para cerrar. Esta sería nuestra fila número 1. Vamos con la fila número 2 y en este primer punto realizamos un aumento. En el primer punto que hice voy a colocar mi seguro. Y por cada punto realizo un aumento. Al final de esta fila debo obtener 12 puntos bajos. Antes de continuar, voy a jalar esta hebra, que es la del anillo mágico, para cerrar este orificio que se forma al principio. Continúo con la fila número 3. En el primer punto realizo un punto bajo. Aquí coloco mi marcador. Y en esta fila haré una secuencia de un punto bajo, que fue el que ya hice, y en el siguiente un aumento. Se repite un punto bajo y en el que sigue un aumento. Y así continúo en el resto de la fila hasta obtener 18 puntos bajos. Continúo con la fila número 4. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de 2 puntos bajos, ya hice el primero. 2 y en el punto que sigue un aumento. Se repite 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el punto que sigue un aumento. Y así continúo el resto de la fila hasta obtener 24 puntos bajos. Continúo con la fila número 5. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila únicamente haré puntos bajos. No voy a hacer ningún aumento, solo puntos bajos todo alrededor. De esta fila, que es la 5, y hasta la fila número 8. 4 filas de puntos bajos y continuamos.
Ahora, antes de continuar, colocaremos los ojos. El marcador va hacia atrás. A partir del anillo mágico, hacia abajo, contamos 6 filas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entre la fila 6 y la 7 es donde vamos a colocar los ojos. Aquí voy a calcular el centro, la mitad más o menos del tejido. Ahora voy a colocar las marcas de los ojos. Este azulito es el centro, es la mitad de mi tejido. A partir de la marca son 2 puntos hacia la derecha y 2 hacia la izquierda. Este sería 1, 1, 2 y aquí pondría el segundo. Y estas marcas son donde voy a colocar los ojos de seguridad. Continúo con la fila número 9. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de 2 puntos bajos y en el punto que sigue una disminución. La disminución la haré con las 2 hebras que están por fuera de cada uno de los siguientes 2 puntos. Y termino el punto bajo. Se repite 2 puntos bajos y de nuevo tomo las 2 hebras que están por el frente de estos 2 puntos. Y así continúo el resto de la fila hasta quedarme con 18 puntos bajos. Continúo con la fila número 10. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de un punto bajo, que es el que acabo de hacer, y en el siguiente una disminución. Se repite un punto bajo y en el siguiente una disminución. Y haré lo mismo el resto de la fila hasta quedarme con 12 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a rellenar nuestra pieza y ocuparemos un poquito de fibra sintética. Esta es la que se ocupa para rellenar las almohadas. Continúo con la fila número 11. En esta fila solo realizaré disminuciones. Ya desde el primer punto ya hice una disminución. Son 6 disminuciones en total, por lo tanto al final deben quedarnos 6 puntos bajos. Continúo con la fila número 12. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila únicamente realizo puntos bajos. Sigo conservando los 6 puntos que me quedaban. Continúo con la fila número 13. Aquí en esta fila
haré un cambio de color. Hago la mitad del punto bajo, recorto y añado el azul. Con este termino el punto bajo. Aquí anudaré estas dos hebras. Ahora, por cada punto es un aumento. Entonces, al final de esta fila, debo obtener de nuevo 12 puntos bajos. Ahora, antes de continuar, voy a esconder estas hebras por dentro del tejido para que no me estorben al momento de ir tejiendo. Continúo con la fila número 14. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de un punto bajo y en el que sigue un aumento. Se repite un punto bajo y en el punto que sigue un aumento. Y así continúo hasta obtener 18 puntos bajos. Continúo con la fila número 15. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila únicamente realizaré puntos bajos. Todo alrededor, no voy a hacer ningún aumento. Solo puntos bajos, esta fila y la que sigue, que es la número 16. Continúo con la fila número 17. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de 2 puntos bajos y en el punto que sigue un aumento. De nuevo 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el punto que sigue un aumento. Y así continúo el resto de la fila hasta obtener 24 puntos bajos. Continúo con la fila número 18. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Durante toda esta fila y la fila número 19, solo realizaremos puntos bajos. No voy a hacer ningún aumento. 2 filas de puntos bajos y continuamos. Continúo con la fila número 20. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Aquí en esta fila vamos a hacer la base, que sería el holán de la túnica. En el punto que sigue tomo lazada para hacer un punto alto. Ahí en el mismo punto. En el punto que sigue, de nuevo tomo lazada, hago un punto alto y en el mismo punto un punto bajo. Voy a repetir lo que acabo de hacer. En el siguiente punto, un punto bajo. Aquí en este mismo, un punto alto. En el siguiente, un punto alto. Y en el mismo, un punto bajo. Aquí ya tenemos 2 holanes. Y así voy a continuar toda la vuelta. En el que sigue un punto bajo, en este mismo un punto alto.
en el siguiente un punto alto y en el que sigue un punto bajo. Para terminar ya en el punto que me falta, aquí termino con un punto alto y en el que sigue, en vez de hacer un punto bajo, en el mismo hago un punto deslizado. Recorto e inserto una aguja. Aquí ya voy a cerrar. Por dentro del tejido realizo un nudo. Y voy a perder el resto de la hilaza por dentro de este mismo tejido. Y recorto a ras. Ahora, para hacer el cabello vamos a utilizar la hilaza en color amarillo claro y vamos a realizar el mismo patrón que hicimos para la cabeza desde el anillo mágico hasta la fila número 4, donde obtenemos 24 puntos bajos. Continuamos con la fila número 5, realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila realizamos únicamente puntos bajos todo alrededor. Continúo con la fila número 6. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de 11 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, y en el punto que sigue un aumento. Se vuelve a repetir y al final obtenemos 26 puntos bajos. Continúo con la fila número 7. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Durante toda esta fila únicamente realizo puntos bajos. No voy a hacer ningún aumento, solo puntos bajos todo alrededor. Continúo con la fila número 8. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a hacer lo mismo que hicimos para el holán de la túnica. Hago un punto alto en el mismo punto. En el punto que sigue un punto alto y en el mismo un punto bajo. De nuevo un punto bajo en el punto que sigue, en ese mismo punto un punto alto, en el que sigue un punto alto y en el mismo punto un punto bajo, y así voy todo alrededor. Para el cierre hacemos lo mismo que en la cabeza. En el último punto ya hicimos el punto alto y en este mismo punto hacemos un punto deslizado. Aquí recorto y jalo.
Inserto una aguja y lo pierdo por dentro del mismo tejido. Recorto un pedacito de hilaza en color blanco y le hago un nudo en la base. Voy a entrar por cualquier punto y voy a salir justo a un costado del ojo. Ahí atoró. Voy a bajar más o menos que quede en diagonal con respecto al punto donde salí. Con este mismo me voy hasta el otro lado. Voy a hacer lo mismo en forma diagonal en un extremo del ojo, lo más pegado que se pueda. Aquí voy a salir por la parte de arriba. Y ya voy a cerrar aquí con un nudo. Y el restante lo pierdo por dentro del mismo tejido. En esta parte no me va a preocupar que se note un poco el blanco porque va a cubrirlo el cabello. Ahora con una aguja más delgada vamos a insertar el hilo nylon y vamos a dejar una hebra larga porque con este hilo vamos a coser el cabello a la cabeza. Colocamos el cabello. Vamos a procurar que los solanes le lleguen un poquito arriba de los ojos, más o menos una línea por encima de los ojos, por ahí. Podemos ayudarnos de unos alfileres para que no se mueva de lugar. Ahora comenzamos por la parte de adentro del cabello. Con el hilo nylon al momento de ir cosiendo no se va a notar la puntada porque este hilo es muy delgadito. Por eso es importante que sea al tono del cabello. Y únicamente voy a ir cosiendo solo las puntas de cada olán, yéndome a la base de la cabeza. Y una vez ya llegando al final, hacemos un nudo en cualquiera de los puntos, tensamos fuerte y perdemos un poquito por dentro del mismo tejido. Ocuparemos la hilaza en color carne.
hacemos un anillo mágico de 6 puntos. Vamos a realizar las piernas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Enderezo los puntos y jalo esta hebra del anillo para cerrar. Para mi fila número 2, realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a hacer una secuencia de un punto bajo, que fue el que ya hice, y en el siguiente un aumento. Se repite un punto bajo y en el punto que sigue un aumento, y así seguimos hasta obtener 9 puntos bajos. Continúo con la fila número 3. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila solo haré puntos bajos todo alrededor. Continúo con la fila número 4. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a hacer una secuencia. Aquí volteo bien el tejido para que no me cueste trabajo. Hago la secuencia de un punto bajo y en el que sigue una disminución. Se repite un punto bajo y después una disminución, y así hasta quedarnos con 6 puntos bajos. Antes de continuar, voy a jalar esta hebra del anillo mágico para que se cierre bien el orificio que se forma al principio. Y esta hebra que me sobra la voy a meter para que no me estorbe el momento de ir tejiendo. Además, los piecitos no van rellenos, pero esta parte de la hilaza que nos queda nos ayuda a que tome un poquito más de forma. Continúo con la fila número 5. En esta fila únicamente voy a realizar disminuciones. Teníamos 6 puntos bajos, por lo tanto deben salir 3 disminuciones y nos deben quedar 3 puntos bajos. 2, 3. Ya está muy chiquito el tejido, pero sí se puede. Y 3 disminuciones. Y aquí voy a subir con 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Recorto, dejo una hebra un poquitito larga porque con esta vamos a coser al cuerpo. Y de este patrón vamos a hacer una pieza más. Ahora, para hacer las manos, hacemos un anillo mágico de 5 puntos. Para mi fila número 2, voy a realizar un punto bajo por cada punto. Sigo conservando mis 5 puntos bajos.
Voy a voltear el tejido. Para mi fila número 3 realizo una disminución aquí en este primer punto. Después en el que sigue un punto bajo y de nuevo una disminución. Aquí al final de esta fila deben quedarme 3 puntos bajos. Voy a tirar de la hebra del anillo mágico y escondo esta hebra dentro del tejido. Después subo con 6 cadenas. Recorto y jalo. Y de este patrón vamos a hacer una pieza más. Ahora, para hacer las alas ocupamos la hilaza en color blanco. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos. Para mi línea número 2 realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré un aumento por cada uno de los puntos. Al final de esta fila debo obtener 12 puntos bajos. Antes de continuar voy a tirar de la hebra del anillo mágico para cerrar el orificio que se forma al principio. Para mi fila número 3 realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de un punto bajo, que fue el que ya hice, y en el que sigue un aumento. Se repite un punto bajo y en el que sigue un aumento. Y así continúo el resto de la fila hasta obtener 18 puntos bajos. Para mi fila número 4 realizo un punto medio alto. Tomo lazada, punto medio alto y luego en el punto que sigue tomo lazada y hago un punto alto. Después doble lazada y en el mismo punto un punto doble alto. Después en el que sigue de nuevo doble lazada, un punto doble alto, una lazada y en el mismo punto un punto alto. Tomo lazada y en el siguiente un punto medio alto. Y aquí en el siguiente punto termino con un punto deslizado. Recorto y jalo. Inserto una aguja. Inserto mi aguja en el punto que sigue. Jalo y tiro. Y por atrás voy a sellar con un nudo. Voy a perder un poquito de esta hebra por medio del tejido. Aquí puedo recortar.
Y lo mismo voy a hacer con esta. Ahora de este patrón vamos a hacer una pieza más. Vamos a colocar las piernas. Teniendo a mi angelito de frente, voy a voltear el tejido. Y voy a calcular en una línea recta horizontal dónde sería donde voy a colocar las piernitas. Aquí solamente tomo uno de los puntos de la base y hasta donde llega la primera cadena, ahí voy a introducir mi aguja. Hago un nudo, tenso fuerte, puedo asegurarlo con un nudo más, vuelvo a tensar y hago lo mismo con la otra piernita. Ahora estas hebras que me quedan las voy a esconder justo aquí en la base, que es donde hicimos el cambio de color del cuello a la túnica. Ahora para las manitas vamos a colocar a nuestro angelito de perfil y exactamente en el cambio de color que hicimos en la primera línea azul, ahí es donde voy a colocar el bracito y hacemos lo mismo que con las piernitas. En la primera cadena hago un nudo tenso fuerte, y aquí voy a fijar con un nudo más. Y el resto de la hilaza la vamos a perder igual por dentro del tejido. Y lo mismo vamos a hacer con la otra. Ahora para colocar las alas voy a utilizar otro pedacito de hilaza en color blanco con un nudo en la base. Este es el derecho de mi tejido, esto va hacia enfrente, este es el revés. Me voy a ayudar de unos alfileres para que no se mueva del lugar. Y primero voy a fijarme que esté derechita. La punta debe dirigirse hacia afuera. Le voy a dar solo unas pequeñas puntadas. Este ya lo puedo quitar. Ahora coloco la siguiente y lo mismo. Voy a tratar de colocarlas que queden pegaditas.
Ahora por la parte de enfrente voy a pasar la hilaza encima de los puntos. Únicamente voy a tomar unos 3 puntos de cada lado del ala. Y esto es con la finalidad de que se vea que es una sola pieza. Y ya por la parte de atrás cerramos con un par de nudos. Que voy a regresar mi aguja y pierdo un poquito de la hilaza dentro del mismo tejido. Recorto. Ahora, para hacer la aureola vamos a ocupar la tapita de plástico. Únicamente nos va a servir como base para que salga redonda. Voy a tomar el limpiapipas. Y voy a dejar más o menos unos 2,5 centímetros, casi 3 centímetros de largo aquí. Voy a apretar las dos puntas y voy a torcer. Ahora recorto aquí con unas pinzas y ya retiro. También pueden utilizar una moneda para que salga bien igual circular. Una vez que tengo esto, esta punta la voy a voltear hacia abajo o hacia arriba, no importa. Tiene que quedar así. Ahora calculo más o menos dónde sería el centro de la aureola. Más o menos ahí en el centro de la cabeza. Y calculo en qué punto iría. Entonces para mí es este. Y con las pincitas o el mismo gancho voy a tratar de abrir ese punto. Háganlo lo más pegado posible al mismo tejido. Y ahí quedaría. Ahora puedo asegurar la aureola para que no se salga con otro poquito de hilo nylon. Solo le voy a dar un par de puntadas. Y ahí ya quedó asegurado. Ahora con un pincel y un poquito de rubor le vamos a pintar sus chapitas. Y le ponemos un poquito aquí en la parte que simula la nariz. Y es así como hemos terminado a nuestro angelito. Si te gustó este video, regálame un like y suscríbete a la página si aún no lo han hecho. Activa la campana de notificaciones para que les lleguen los avisos de cuando haya un video nuevo. Nos vemos.
vemos en la siguiente.